Tenemos esta vez con nosotros a Neska Harbátova, una de las principales traductoras de español al checo, traductora de autores como Vargas Llosa, Roberto Bolaño, Ernesto Sabato. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Una de las primeras preguntas que se me ocurren es cómo una persona puede convertirse en traductora de literatura, ya que la mayor parte de los traductores siempre se quejan de que traducen manuales y cosas así, pero tú te convertiste en una traductora de literatura especializada en eso. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, es que yo estudié literatura, entonces mi primera pasión fue la literatura y la traducción vino después. Yo cuando estudié existía ya la traductología, pero yo estudié la filología moderna, el español y el francés. Y gracias a la profesora que tuvimos, la excelente Elvika Vidrova, que nos daba clases de literatura latinoamericana, yo me enamoré de la literatura latinoamericana. Y luego cuando tuve la posibilidad de traducir una novela, lo hice y luego ya se hizo solo todo. Todo fue como una bola de nieve, ¿no? Que fue creciendo. Eso. ¿Cuál fue el primer libro que tradujiste? El primer libro, antes había traducido algunos artículos o ensayos, pero la primera novela, el primer libro fue Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, que es otro de mis autores preferidos. Y fue justamente una casualidad que un colega hispanista, Vít Urban, ya fallecido desgraciadamente, que estaba trabajando para la editorial Český spisovatel, me pidió mi opinión sobre el libro que se acaba de publicar en español. Y él sabía que yo había estado en Cuba, que me interesaba el tema de la literatura cubana no oficial, disidente, y bueno, me pasó el libro para que lo leyera y me encantó porque fue otra visión de Cuba. Dije que sí, que hay que publicarlo y me dijo, ¿y por qué no lo traduces? Bueno, ya, si me lo ofrecen, si me dan la confianza, yo encantada. Y así empezó. ¿Cuál es uno de los libros más difíciles que has tenido que traducir? Bueno, yo creo que el reto mayor, el desafío mayor fue la novela Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, pero sí, fue muy difícil, pero también fue un trabajo que me dio mucha alegría y fue muy creativo. Entonces, no sé si fue lo más difícil, a lo mejor sí es muy difícil, pero el trabajo no fue como penoso, el trabajo me gustó mucho. Por ejemplo, cuando traducía la última novelita de Carlos Fuentes, Blood, casi fue más difícil para mí porque había cosas que no me pegaban, que no había lógica en el desarrollo de la acción y eso a mí me crea muchos problemas. Yo necesito como sentir que el libro me gusta mucho como si lo hubiera escrito yo. Que eso me pasó con Cabrera Infante, que fue como hacerlo mío al traducirlo. Uh-huh. Traduces literatura que se llama hispanoamericana en general, pero que es literatura de muchos países distintos. Y ¿hay unas características comunes que unan a todos estos autores, desde Cuba hasta Argentina, hasta Chile o pasando por España? Bueno, yo creo que hay varias zonas en la América Latina que tienen mucho parecido. Entonces se podría hablar de la zona del Caribe, la literatura cubana, pero también una parte de la literatura colombiana, algo de la literatura centroamericana. Luego hay la literatura de La Plata, los argentinos, o también la literatura del Cono Sur con los chilenos, que tienen muchas características en común. La literatura mexicana, que es un poquito aparte. Pero toda esa literatura, si se puede decir hispanoamericana, creo que es muy diferente de la literatura europea, de la vieja literatura del viejo continente, que me parece que tiene más energía, más vitalidad. Y eso es lo que me gusta, que la energía sí que tiene la literatura hispanoamericana como tal. Tiene que ser difícil también pasar del dialecto de español de un país a otro país con un vocabulario distinto, otras maneras de expresarse distintas. Todo esto se refleja después en la traducción al checo. ¿Cómo reflejar esto? Eso es difícil, porque traducirlo, entenderlo, eso es fácil, porque uno ahora con el Google lo encuentra todo, o yo también estoy mirando mucho las teleseries de varios países para saber cómo se habla.
en los países diferentes. Pero si en una novela aparecen personajes que vienen de distintos países latinoamericanos, hay un peruano que habla en peruano, otro que habla, el chileno que habla en chileno, el cubano que habla en cubano, y cualquier lector hispanohablante distingue de dónde vienen los personajes leyéndolo. Y eso es imposible darlo en checo. Entonces el traductor tiene que inventar como varios niveles de idioma, cierta manera de hablar, como se habla en la calle, o la manera un poquito más literaria de hablar. Y ahí por la primera vez dijo el peruano o algo así para que el lector checa sepa de dónde viene el personaje. Pero como no se puede, uno no puede hacerlo hablar como se habla en Ostrava y otro como se habla en Pilsen, no, eso ya en la literatura, en la traducción moderna no se puede, eso se hacía a comienzos del siglo XX, ahora ya no. ¿Y qué repercusión tiene la literatura latinoamericana en la República Checa? ¿Qué nivel de importancia tiene? ¿La gente la conoce? ¿Se venden mucho estos libros? Yo diría que tuvo mucha repercusión en los años 60, cuando el boom. Y aquí también se estaba abriendo mucho el mercado del libro antes del 68, entonces llegaron muchos autores nuevos y la gente se acostumbró a leerlos. Incluso después del 68, cuando vino de nuevo la censura y lo que llamamos la normalización, muchos de los autores latinoamericanos se podían publicar y para los checos fue como poder leer libros buenos en el desierto que teníamos aquí intelectual. Luego, en los años 90 y a comienzos del nuevo milenio, se ha perdido bastante esa costumbre de leer a los latinoamericanos y vinieron mucho más autores, si dejamos aparte los anglosajones, los alemanes, se empezó a traducir más de España, que antes del 89 no se traducían tantos autores españoles, por razones también políticas, obvio. Y ahora yo diría que la situación se está como nivelizando, que se traducen tanto a los autores españoles como a los latinoamericanos. Y yo creo que sí, que gustan a los lectores por ser tan diferentes y también por tener tanta energía. Y si un lector busca un poco lo exótico, si lo encuentra leyendo a los autores latinoamericanos. Además de traducir, también enseñas a nuevos traductores. ¿Hay mucho interés en convertirse en traductor de español a checo? Háblanos un poco sobre los alumnos que tienes, las asignaturas que impartes y si se está formando una nueva generación de traductores. Claro, en cada clase hay alguien que sueña con convertirse en traductor literario. Yo doy clases de literatura, que creo que para cualquier traductor lo más importante es leer mucho, leer tanto en checo como en español. Entonces hay que conocer bien el contexto literario, la historia de la literatura primero, y luego doy clases de historia de la traducción. Y sobre todo tengo un seminario práctico. También tengo una clase de edición que le gusta mucho a los alumnos porque aprenden cómo hacer el libro desde comprar los derechos hasta mandarlo a la imprenta y a la distribuidora. Y en el seminario de traducción se hace el trabajo más práctico, entonces tienen que traducir textos, yo luego lo corrijo, lo comentamos, tratamos de encontrar errores que se repiten, unos trucos que cualquier traductor puede aprender y con eso es más fácil luego traducir. Uh-huh. Y ya para terminar, tú eres también traductora de italiano, eso también me llama mucho la atención. ¿Es posible realmente llegar a un dominio de dos lenguas como para traducir profesionalmente de ambas? ¿No se te confunde el italiano con el español? Más que del italiano, yo soy traductora también del francés. Del italiano traduje algo, no tanto. Es verdad que uno de ellos fue Umberto Eco, entonces todo el mundo se acuerda de eso. Pero yo estudié el francés y el español. Y al estudiar yo dominaba mejor el francés, que empecé con el español en la facultad y tuve que estudiar mucho para alcanzar el nivel que tenía del francés en aquel entonces. Eso puede ser un problema cuando uno habla, porque de repente se te meten las palabras de otro idioma.
pero al traducir, al contrario, te ayuda mucho. A veces, si no conozco una palabra en español, pero veo que se parece a otra que está en francés, me ayuda. Y además, todos son idiomas romances y la estructura, gramática, se parece mucho. Entonces basta con saber bien traducir de un idioma y con los demás ya es más fácil. Uh-huh. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Oh, tengo como 5 proyectos a la vez ahora. Ahora tenemos un proyecto muy grande que en 2019 el Mundo de Libros, Svět knihy, el festival, la Feria del Libro de Praga, se dedica a la América Latina. El país invitado de honor son países latinoamericanos. Entonces estoy tratando de hacer listas de autores para traducirlos. Estoy convenciendo a los editores para que los publiquen, buscando el dinero, los apoyos para que se puedan publicar. Entonces, eso es el proyecto más grande. Si no, estoy traduciendo a varios autores, a un autor haitiano del francés que me gusta mucho. Ya traduje un libro suyo, se llama Dany Laferrière, y lo que estoy traduciendo es L'odeur du café, olor del café, un libro sobre su niñez en Haití, muy interesante. Y también al mismo tiempo estoy traduciendo del italiano, pero es una cosa muy rara porque estoy traduciendo a un autor argentino cuyo nombre es inglés y que escribió en italiano. O sea, lo típico para los argentinos. Se llama Rodolfo Wilcock y fue amigo y contemporáneo de Borges de Bioy Casares en los años 50, cuando el peronismo se fue a Europa. Se radicó en Italia y empezó a escribir en Italia. Y estoy traduciendo su obra más conocida, publicada primero en italiano y luego en español, La sinagoga de los iconoclastas. Suena interesante. Pues muy interesante. Estaremos al tanto. Muchísimas gracias, Aneska, y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.